Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bautista de San Fernando en Chosica. Estamos hoy día 5 de abril del 2020 y estamos en medio de esta crisis tan grande del COVID-19, la epidemia que está arrasando con el mundo entero. A falta de no poder tener nuestro culto, estamos de todas maneras haciendo llegar a ustedes este mensaje del día de hoy. Nadie imaginaba, no más hace unos 20 días, nadie podía imaginar lo que iba a suceder, aunque ya se sabía que había surgido esta tremenda epidemia desde China. Pero nosotros y también en muchos otros países lo veían esto como, una epidemia que atacó allá en China. China está lejísimos de nosotros, pero cómo eso ha ido atravesando el mundo entero hasta llegar a lugares que nadie imaginaba. La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, tiene miles de muertos y está habiendo un crecimiento explosivo de la enfermedad ahí en Estados Unidos, igual que en Italia, en España, todos aquellos lugares. Nosotros también estamos afectados por la enfermedad aquí en el Perú y también hay que reconocer que Dios ha tenido misericordia de nuestro país porque hasta el día de hoy, que aún nos falta todavía una semana más para completar esta fase de emergencia y tal vez seguirá unos días más, no sabemos, pero hasta aquí el crecimiento de la epidemia ha sido moderado en realidad aquí en el Perú. No sabemos qué va a venir más allá. Hermanos, estamos seguros de que algo va a suceder en la historia del mundo entero. Podríamos decir en el mundo entero y también aquí, la historia del mundo antes del coronavirus y después del coronavirus. Todo ha cambiado, todo va a cambiar. Algo que nadie podía prevenir, lo que iba a suceder. Pero vamos a pedir al Señor que nos ayude a examinar en su palabra justamente algo muy importante, el Salmo 91, que nos habla de la protección de Dios en días de tremenda crisis como es el día de hoy. Y vamos a orar primeramente, queridos hermanos, cada uno en sus hogares que nos acompañan en esta predicación, aunque no podemos congregarnos todavía, pero estamos unidos en espíritu y en la oración, como varios grupitos tenemos de oración por medio del teléfono. Les invito a orar junto conmigo en este momento. Señor Padre bendito, en esta mañana te damos las gracias por tu protección, porque tú guardas a tu pueblo, tú guardas a tus hijos, Señor. Así queremos ver en tu palabra cómo nos habla de la protección tuya, oh Señor. Y gracias también por lo que has traído una crisis tan grande, porque esto hará que muchísimas personas vuelvan sus ojos a Dios. Aquí en el Perú te pedimos que haya un avivamiento muy grande, un regreso al camino de Dios de la gente. Las personas que no te conocen aún puedan buscarte, puedan conocerte a raíz de esta crisis grande, Señor. Padre Celestial, rogamos que nos ilumines, que nos hables en tu palabra en este momento. Bendice a cada uno de tus hijos, los miembros de nuestra iglesia y también muchas personas que nos escuchan a través del internet. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ir en esta mañana, queridos hermanos, al Salmo 91 en la Biblia. Vamos a buscar ahí en el
en el Salmo 91, y vayan abriendo sus Biblias porque vamos a hacer un pequeño estudio de este Salmo en este momento. Vamos a comenzar a leer en la Biblia, que dice de esta manera: el que habita en el escondedero del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová: esperanza mía y castillo mío, Dios mío, asegurarme he en él. Porque él te escapará del lazo del cazador, de la mortandad de destrucciones. Con su ala te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No habrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que destruya al mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, y al Altísimo has puesto por tu habitación. No se ordenará para ti mal, ni plaga tocará a tu morada. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también le escaparé. Ponerle alto por cuanto ha conocido mi nombre. Llamarme y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Escaparle y glorificarle De longura de días le hartaré y mostrarle mi salud. Muy bien, vamos a examinar cada frase, cada parte de este salmo. Comienza diciéndonos: el que habita en el escondedero del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Y lo primero que necesitamos notar aquí es que debemos refugiarnos en Él, debemos habitar en Él, el que habita en el escondedero del Altísimo. El Señor nos va a proteger cuando nosotros nos pongamos bajo su protección. Y si usted está en el campo y comienza a caer granizo muy fuerte, tiene que refugiarse en algún lugar. Porque aunque haya refugio y usted no se refugie, entonces le va a caer encima la granizada. Usted tiene que buscar un refugio. Para que nosotros nos refugiemos en tiempo de crisis terrible, necesitamos buscar un refugio. Y muchas veces Dios hace eso con un propósito, que las personas busquen el refugio de Dios justamente. El que habita en el escondedero del Altísimo. Debemos entrar en su habitación, debemos buscarle a Él, debemos habitar en Él. Obtendremos el refugio seguro de Dios si habitamos en Él, si vivimos en su escondedero y en su sombra, nos dice aquí. El escondedero del Altísimo, nos dice, un lugar donde escondernos, donde nadie nos pueda alcanzar para hacernos daño. Esa es la idea de este versículo. El que habita en el escondedero del Altísimo. Y tal vez podamos pensar, pero ¿cómo voy a alcanzar yo el lugar de protección del Dios Altísimo? Y la respuesta es que Dios está al alcance de toda persona que le busque. Él no está lejos, como dice también la Biblia, Él está al alcance tuyo, cerca de ti está para protegerte. Tú puedes buscar refugio en Él.
tú puedes encontrar su refugio. El problema no es que Dios no te quiera esconder para darte refugio. El problema es que tú no has querido buscar el refugio de Dios. He ahí el problema. Dios recibe a toda persona que viene a buscarle. Él ofrece su refugio seguro a cada persona en este mundo. El problema no está que Dios no quiera recibirnos. El problema es que nosotros no queremos refugiarnos en Él. Ese es el problema. Queremos seguir nuestros propios caminos, queremos apartarnos de su voluntad, queremos decir, Dios, déjame hacer como yo quiero hacer, sin querer someternos a la voluntad del Señor. Ese es el problema. Pero Dios tiene un refugio seguro para cada persona en este mundo. Toda persona que venga a refugiarse en Él. El lugar donde Él nos protege es un escondedero. El escondedero quiere decir un lugar donde nos escondemos para que el enemigo no nos encuentre en primer lugar. Estamos escondidos y el enemigo no nos podrá encontrar. Y además vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente. Perdón. El que habita en el escondedero del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Esas dos palabras. Su habitación es escondedero, donde nadie nos pueda alcanzar para hacernos daño, donde nos escondemos de la destrucción. Y en segundo lugar, es en la sombra del Omnipotente, protegidos bajo su sombra. Esto nos hace recordar el pueblo de Israel cómo marchaba los 40 años en el desierto, cada día. Ahora sabemos nosotros que en el desierto, en cada desierto siempre sucede una cosa muy extraordinaria. Durante el día hay demasiado calor, terrible calor en el desierto. Pero en la noche es lo contrario, en los desiertos. Como no hay vegetación, a veces no hay cerros, no hay protección para el frío, entonces en la noche en el desierto se produce lo contrario. Un frío terrible en el desierto. ¡Qué contraste! Por esa razón, cuando Israel estuvo en el desierto 40 años, fíjense, cada día tenían, como dice acá, el escondedero del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Durante el día, Dios tenía su sombra para que les protegiera. La nube del Señor estaba con ellos, les guardaba del calor, la nube durante el día. Y en el desierto no hay nubes, porque si hubiese nubes entonces llovería, y si llovería el desierto ya no sería desierto. Pero Dios tenía su nube de protección contra el calor del día a su pueblo, los cuidaba cada día, 40 años seguidos. Ahora en la noche, ¿cuál era el cuidado de Dios? El fuego de Dios estaba con ellos, la columna de fuego. Increíble la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel. Nube contra el calor durante el día y una columna del fuego en la noche para protección del frío. ¿Cuál no sería el abrigo del pueblo de Israel allí? No sentían calor en el día, no sentían frío en la noche. Esa es la fidelidad de Dios para con nosotros. Hermanos, el siguiente versículo dice así: diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, asegurarme he en él. De la misma manera, diré a Jehová, yo puedo dirigirme al Señor en oración y puedo decirle confiadamente, esperanza mía, castillo mío, Dios mío, asegurarme he en él. Ahora el castillo es mencionado aquí. ¿Qué cosa era un castillo? En los tiempos de la antigüedad se construían castillos. Un castillo era construido en un lugar inexpugnable, es decir, en una cumbre muy alta,
para que el enemigo no pueda alcanzarles. No tenían acceso a entrar en ese castillo porque se ubicaba el castillo en un lugar inaccesible. Por ejemplo, tenemos aquí en nuestro país las ruinas de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán está ubicado en un lugar muy alto, es una fortaleza de piedra, así que los enemigos no podían alcanzar a conquistar Sacsayhuamán porque era en un lugar muy inaccesible y además era una fortaleza hecha de piedra. Allí se refugiaron en lugares, en momentos de batalla, un refugio muy grande. Eso era un castillo en la antigüedad. Construían el castillo con paredes muy, muy altas. Incluso a veces ponían alrededor del castillo un curso de agua. Entonces, si hubieran querido entrar, no podían entrar porque el castillo estaba rodeado como una especie de pequeño río, estaba rodeado, no podían ingresar ahí las tropas. Y si querían ingresar, mientras trataban de nadar, ya eran combatidos por los que protegían el castillo desde adentro. Y el Señor es nuestro castillo. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dios mío, asegurarme he en él. 3 cosas es el Señor para nosotros. Nuestra esperanza, es decir, en medio de crisis estamos llenos de su esperanza, los que somos hijos de Dios. En segundo lugar es nuestro castillo, nuestro lugar de refugio, donde el enemigo no puede alcanzarnos. Y en tercer lugar es nuestro Dios. Nadie más grande que Dios para protegernos. Dios mío, asegurarme he en él. Nadie puede combatirnos si estamos refugiados por el Señor, como dice también en Romanos capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros como hijos de Dios? Si el Dios Todopoderoso nos ha protegido bajo su sombra, ¿quién va a poder hacernos nada? Eso es lo que nos dice aquí. Continúa el versículo 3, porque Él te escapará del lazo del cazador, de la mortandad de destrucciones. Primeramente, Señor, nos hará escapar del enemigo que está destruyendo, que está cazando en ese sentido a toda persona que esté a su alcance. Dios nos hará escapar del lazo del cazador. Y en segundo lugar, de la mortandad de destrucciones, que cuando se produce una persecución enemiga, en todo lugar donde llegan los soldados enemigos van a traer mortandad, van a traer destrucción, pero el Señor me va a hacer escapar de allí. Versículo 4, con su ala te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Nos hace recordar lo que Dios ha hecho, una figura tan tierna de la gallina, ahí se puede ver, y en otras aves también, pero algo que conocemos bien nosotros porque un animal doméstico, la gallinita, y todos hemos visto, ¿no? Como en la noche, bueno, durante el día también, los pollitos pueden ser 7, 8, 10 pollitos, todos siguen a la gallina, automáticamente le siguen. No necesita llamarlos, ellos le siguen a la mamá por donde ella va. Y la mamá les enseña a comer también. La mamá les señala con el pico donde hay comida y los pollitos van allí y ellos pican. Y ella no come, sino que solamente le señala con el pico y ellos, los pollitos comen allí. Y ya en la noche es una figura tan tierna, tan amorosa, ver cómo la gallina se acuesta y los pollitos todos están debajo de las alas de ella. El calor de las alas de la madre los protege a los pollitos. Eso es lo que nos dice acá, con su ala te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Imagínense, Dios mismo con sus propias alas nos guarda, nos protege, hermanos. Eso es lo que hace el Señor con sus hijos. Él nos cuida completamente de la destrucción. Tenemos refugio seguro en Él, así como las aves, los pichones, los pollitos se refugian debajo de las alas. Dios es eso para nosotros.
Ahora recordemos que Dios ha creado muchas cosas en la naturaleza para que podamos entender lo que es divino, lo que es invisible, lo de Dios. Esta figura, y que Jesús la menciona también cuando Él sube a la cumbre de Jerusalén una semana antes de su muerte, y comenzó a llorar el Señor Jesús sobre la ciudad de Jerusalén, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, mas no quisiste? Él nos ofrece semejante protección, como la gallina cubre con sus alas a sus crías. Él nos ofrece su protección. El problema somos nosotros. Buscamos otros caminos, nos alejamos del cuidado de Dios. Queremos seguir nuestro propio camino. Rehusamos la protección y el cuidado de Dios. Nos apartamos de Él, así como el hijo pródigo, dice la Biblia, que habiendo pedido a su padre una herencia adelantada, tuvo la sinvergüencería de decirle al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Normalmente ningún padre da su herencia antes de fallecer, lo deja así para que al fallecer sus hijos la tomen. Pero pidió: dame mi herencia adelantada. Y cuando ya tuvo todo el dinero de herencia, entonces se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí comenzó a desperdiciar lo que el Padre le dio. Se alejó bastante lejos del Padre. Eso hacemos nosotros, nos alejamos de Dios, y al alejarnos de Él quedamos completamente fuera de su protección. Pero la manera como Dios nos ofrece su cuidado y su protección es que vengamos a Él. Tenemos que venir a Él, tenemos que ponernos bajo sus alas de refugio. Ahora sigue diciendo versículo 5: no habrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que destruya al mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Diciéndonos primero que no tendremos temor del espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. Bueno, en los tiempos antiguos las flechas eran mortales, así como hoy día son mortales las balas. En ese tiempo eran mortales las flechas, tenían una fuerza mortal increíble, y hasta el día de hoy, bueno, en la selva peruana, las tribus escondidas de la selva todavía usan de manera mortal esas flechas, le ponen veneno en la punta. Me parece que es barbasco el veneno que usan los nativos de la selva peruana. Mojan la punta de su flecha con veneno, y ni siquiera la flecha tiene que atravesar el cuerpo de la víctima, suficiente con que le haga una herida, porque ya en esa herida viene el veneno, y es mortal esa flecha. Por eso dice que el Señor nos guarda, ni de saeta, o sea, de flecha que vuele en el día, ni tampoco tendremos temor del espanto nocturno en la noche, donde muchos sienten temor, sienten depresión. No tendremos ese temor, dice, porque el Dios nos cuida. Ni de pestilencia que ande en oscuridad. Ahora, esto es justamente la epidemia. La Biblia está usando la palabra pestilencia. También le llaman peste. En los libros históricos dicen la gran peste del año tal. En la Edad Media hubo muchísimas pestes, muchas epidemias. Destruían millones de personas. Hoy en día vemos que mueren miles con el coronavirus. En aquellos tiempos no se contaba por miles, se contaban por millones. Y no muy lejos de nosotros. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, un año que no es tan lejano, ¿no? 1918, terminó la Primera Guerra Mundial, pero sobrevino otra tragedia.
empezando desde España, lo que le llamaron, se llama hasta ahora como la gripe española, pero no se quedó en España, la gripe española corrió en toda Europa. Le dices, murieron, si no me equivoco, como los 40 millones, imagínense, 40 millones de personas murieron con la gripe española en 1918. Es poquito lo que estamos experimentando ahora comparado con semejante mortandad. En Europa, en los tiempos de la Edad Media, esas plagas, estas pestilencias, como dice acá en la Biblia, pestilencia o peste o epidemias, lo mismo. En esos tiempos, a veces la mitad de una ciudad se moría. Por ejemplo, la ciudad de Lima tiene 8 millones de habitantes, o 8 y medio por ahí de habitantes. Y si caía esa pestilencia, esa peste en Lima, la mitad, o sea, 4 millones de personas hubieran muerto en Lima. Eso pasaba en esos tiempos. En realidad lo que vemos ahora, la cantidad de muertes es poquísimo comparado con esos tiempos antiguos. Pero el Señor dice que no vamos a tener temor de pestilencia que ande en oscuridad. ¿Por qué en oscuridad? Porque nadie sabe dónde está el microbio, el virus, es invisible. Por eso usa la palabra oscuridad aquí. ¿Dónde está el virus? Si lo pudiéramos ver, entonces nos escaparíamos del virus, pero nadie lo ve, por eso indican que uno se lave las manos, ¿no? Y eso tenemos que cuidar nosotros también como hijos de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos cuida con toda seguridad, es cierto, pero también la Biblia dice que debemos alejarnos del peligro, eso también dice la palabra de Dios. Y yo que estoy, como todos ustedes hermanos, estamos encerrados en casa, ahora algo casi como una prisión domiciliaria, ¿no? Pero tenemos que cumplirlo, claro. Yo me lavo las manos, aunque no esté saliendo a la calle, igual me tengo que lavar las manos como indican, agua y jabón durante 20 segundos, me lavo durante el día como unas 15 o 20 veces, me estoy lavando las manos continuamente. No me toco con las manos los ojos, ni la nariz, ni la boca, porque por ahí entra el virus. El virus entra en las manos, tocando objetos contaminados con el virus. Luego me llevo el dedo, me comienza a picar el ojo, me rasco el ojo. Ahí ya entró el virus, ya me contagié. Entonces son medidas de precaución, pero nos dice la Biblia que no vamos a tener temor ni de pestilencia que ande en oscuridad, es decir, un enemigo invisible, un virus invisible, ni tampoco ni de mortandad que destruya al mediodía, es decir, los enemigos que venían a destruir en pleno día. No tendremos temor de eso. Ahora el versículo 7 es algo que muchas veces los cristianos hemos repetido y con mucha razón. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Van a caer 10,000 personas a mi derecha, pero a mí no me va a suceder nada. El Señor me va a proteger. Recordemos cómo en la salida de Israel, en el momento del Éxodo, cuando salieron ellos de Egipto, podemos recordar, Dios ordenó a su pueblo Israel que sacrificaran el cordero de la Pascua en esa noche y que pusieran la sangre del cordero, que pintasen con la sangre el dintel y los postes de la puerta de cada hogar. Entonces, eso incluso es una figura de la cruz, ¿no? Dos, horizontal y vertical, los dos postes de la puerta de cada israelita, con la sangre pintaban los postes y el dintel de la puerta. Venía el ángel que destruía, en esa noche vino matando en cada casa al primogénito, pero cuando el ángel veía la sangre en la puerta, pasaba de largo, no destruía a nadie en ese hogar. Y así fue con Israel. Todos los egipcios murieron en cada casa, el primogénito de cada casa, pero cuando el ángel veía la sangre, no hacía ningún daño en esa casa. Ahí estamos nosotros, hermanos, estamos cubiertos bajo la sangre de Cristo. Y la destrucción no nos puede llegar,
porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Ahora debo mencionarles aquí 2 testimonios de esto. Fíjense, leí en estos días que tenemos bastante tiempo, leí la historia de cómo fue construido en nuestro país, en la zona de Abancay, cerca de Abancay, hay un hospital que se llama Dios Pisuyana, un hospital modernísimo en medio de un lugar muy pobre, la parte más pobre de todo el Perú. 2 hermanos, una pareja de médicos alemanes que fueron de una iglesia bautista provenientes de Alemania. Ellos fundaron ese hospital que en el año 2007 ha sido inaugurado. Y es famosa la historia, sigue funcionando ahí en Curahuasi este hospital. Nosotros hemos tenido justamente la cadena de oración anteanoche, ¿no? La radio Dios Pisuyana que transmite de Curahuasi. Bueno, el fundador de este hospital, que se llama el doctor Klaus Dieter Jung, estaba viajando hace pocos años nomás, estaba una noche regresando hacia Curahuasi, y en una camioneta venía con otro misionero, era de noche, y en un tramo de la carretera vieron un tráiler que venía por la curva, y aunque ellos manejaban con cuidado, una vez que se encontraron con el tráiler en la curva, parece que detrás de ese camión venía la carga adicional que tienen, se había desviado y la carga, o sea, el tráiler que jalaba, se metió al otro carril donde venía la camioneta de ellos. Y en la oscuridad no pudieron evitar el choque. La camioneta se chocó terriblemente y en unos segundos el carro fue lanzado. El carro se dio vueltas, no se volcó, pero se dio vueltas en la pista hasta que por fin se detuvo. Y cuando pudieron reaccionar, el hermano Klaus Jung y su acompañante salieron del carro a las justas. El carro estaba al borde mismo del precipicio. Ahora la camioneta estaba destruida, se hizo una chatarra completa estaba. Pero ¿saben qué? No le pasó nada a ninguno de los dos. Lo único que tenía el doctor Klaus era que su hombro derecho se había chancado un poco fuerte y nada más, no, afuera de ese golpe que tuvo, no tenía ni un rasguño más, ni el otro hermano tampoco, y el carro estaba al borde del precipicio, o sea, unos 10 centímetros más y el carro se lanzaba al precipicio. Esa es la manera como Dios protege a sus hijos. El otro ejemplo es del pastor Jeff Adams, que trabajaba en El Salvador en los años 80, eran años de guerra civil. En la misma ciudad, la capital donde vivían ellos, había guerra civil a pocas cuadras de la casa del misionero Jeff Adams. El enfrentamiento era entre el gobierno y los comunistas, era guerra, ni siquiera terrorismo, sino ya era una guerra. Y en cierto día el pastor Jeff Adams tuvo que salir con su carro y sin querer se vio en medio de la batalla. Por ambos lados disparaban, él estaba en medio de la avenida, disparaban la guerrilla de un lado y disparaba del otro lado el gobierno. El parabrisas del hermano Jeff, de su carro, el parabrisas se hizo como una coladera de huecos de las balas que le llegaban. Una coladera de huecos de bala, y él estaba adentro. Claro, se había detenido en medio de la balacera. Ahora, ¿saben una cosa, hermanos? Cuando terminó la balacera de ambos lados, el hermano Jeff Adams no le había llegado ni una sola bala. ¿Cómo es posible eso? Una coladera de huecos de balas, digamos 50 balas o algo así. Y todas esas balas habían perforado el parabrisas del carro. ¿Cómo es que le llegan 50 balas al parabrisas y ni una sola bala le llega al cuerpo del misionero, de Jeff Adams? ¿Cómo puede ser posible eso? Pero esa es la protección de Dios,
que justamente Dios lo dice aquí. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará, no llegará. Y el hermano Jeff Adams siempre cuenta esto y dice, no entiendo cómo caen 50 o 70 balas en mi parabrisas de ambos lados de la carretera y a mí no me llega ni una sola bala en mi cuerpo. ¿Cómo puede suceder eso? Esa es la protección de Dios. Esa es la protección milagrosa que Dios nos da. Justamente de eso está hablando, queridos hermanos. Seguimos leyendo en el versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ahora aquí está al lado contrario, ¿no? Está diciendo, tú vas a ser testigo del castigo de los impíos. Tú vas a ver cómo caen a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Vas a ver la recompensa de los impíos. Vas a mirar con tus ojos el castigo de Dios sobre ellos. Pero a ti no llegará. Pero a ti no llegará. Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, y al Altísimo has puesto por tu habitación. La clave está en ponernos bajo el refugio de Dios. Eso es suficiente. Venir al Señor, ponerse bajo su refugio, ponerse bajo su protección. Ahora, tú amigo que me escuchas, tal vez nunca entendiste qué significa ponerse bajo la protección de Dios. Lo que necesitas hacer es acudir a Él, acudir a Dios. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Siempre nos dice eso la Biblia. Porque el que a mí viene, el Señor Jesús lo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Tú vienes al refugio de Dios. Él te va a recibir con los brazos abiertos siempre cuando tú vengas a Él. Por eso decimos, el problema no es que Dios no quiera protegernos. El problema es que nosotros no queremos acudir a la protección de Dios. Ese es el problema. No queremos venir a Él, no queremos someternos a Él, no queremos arrepentirnos para venir al refugio de Dios. El problema somos nosotros, por nuestra dureza de corazón, queriendo seguir nuestros propios caminos, queriendo ser más sabios que Dios, desechando el camino y la protección de nuestro Dios. Ahora el refugio de Él es calificado aquí de esta manera, el Altísimo, porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza. No hay más esperanza que Él en este mundo. Y al Altísimo has puesto por tu habitación. ¡Qué cosa más grande! ¿Cómo puede ser que nuestra habitación, el lugar donde vivimos, es la habitación del Altísimo? También lo dice el verso 1, el escondedero del Altísimo. Y aquí en segundo lugar dice, porque has puesto al Altísimo, has puesto por tu habitación. Tú puedes habitar en el refugio del Altísimo. Tú puedes habitar en su escondedero, donde nadie te encontrará para atacarte, donde no te llegará pestilencia, es decir, la epidemia que hay el día de hoy, no te podrá llegar, no te podrá destruir el ataque mortal de los enemigos tampoco. ¿Sabes por qué? Porque el refugio tuyo es la habitación del Altísimo. ¿Quién puede alcanzar a destruirte si tú estás refugiado en la habitación del Dios Altísimo? Él quiere refugiarte allí. Tú necesitas venir a Él. Tú necesitas arrepentirte y buscar la protección de Dios. Es tan fácil, es tan sencillo, es tan alcanzable
venir a la protección de Dios. Miren, se cuenta que, bueno, no se cuenta, es una cosa real, es una cosa verdadera, no es que se cuente, pero los que cazan, hay cierto tipo de monos, los monitos en la selva, esos monos los cazan de una manera increíble, porque le ponen al mono, ustedes saben que el mono es un animal muy, muy travieso, muy pícaro, pero bueno, le ponen al mono dentro de una abertura, le ponen una nuez, pero ellos saben medir el tamaño preciso de la abertura. Entonces, el mono mete su mano dentro de la abertura y empuña la nuez. Ahora, cuando el mono empuña la nuez, ya no puede retirar su mano, porque su mano se ha puesto como puño. Pero si el mono suelta la nuez, entonces su mano se retira fácilmente del hueco, o sea, de la trampa. Ahora, el mono es tan tonto, el mono mete su mano, empuña la nuez y ya no puede salir, queda atrapado. Viene el cazador y con toda tranquilidad se lo lleva al mono. Ahora este mono puede escapar fácilmente, porque él suelta la nuez y saca su manito y se acabó, se escapa. Pero por no soltar la nuez, allí lo atrapan. Eso se parece a nosotros, por no soltar el pecado. Somos atrapados, somos destruidos. Sería tan fácil salvar la vida, soltar el pecado. Pero por no querer soltar el pecado, somos destruidos completamente. Tan necios, tan tontos como ese mono que pierde la vida por no soltar la nuez. Así somos nosotros en la dureza de nuestro corazón, por no soltar el pecado. No venimos al refugio, al abrigo del Altísimo. Pero si tú entendieras el problema, dejaras tu camino de pecado y vinieras a la protección del Altísimo, todo sería diferente. Él quiere refugiarte en su abrigo altísimo. Seguimos leyendo ahora en el versículo 10. No se ordenará para ti mal, ni plaga tocará a tu morada. Ahora nuevamente nos habla de la plaga, de la enfermedad. El virus del COVID-19. Bueno, ¿sabían ustedes que hay un montón de coronavirus? En los animales hay, hasta en los perros hay coronavirus. Ese es un tipo de virus que es llamado así. Pero normalmente el coronavirus que está en los perritos, los gatos, no hace ningún daño a las personas. Está allí en los animales y no es nocivo para el hombre. Pero hay una mutación, o sea, sale una especie nueva del coronavirus y allí es donde el peligro viene para el ser humano. Según dicen que hay indicios de que este tipo de coronavirus, esta mutación nueva del coronavirus, por eso le llaman el nuevo coronavirus, le llaman así porque hay muchos otros coronavirus, pero que no hacen daño. Este nuevo coronavirus se sospecha que fue traspasado de ciertos murciélagos hacia el hombre. También mencionan a otro animalito, pero yo he leído una investigación que dice que más probable que pasó del murciélago al ser humano. Este enemigo invisible para nosotros, dice aquí que no tocará a tu morada, no se ordenará para ti mal, ni plaga tocará a tu morada. Llegará a muchos otros, pero no al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es protegido, es refugiado por la mano de Dios mismo. Ahora, aquí vienen
Vienen dos versículos muy famosos, digamos así. Son el versículo 11 y versículo 12. Estamos en el Salmo 91, recuerden. Bueno, versículo 11, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Digo que son famosos estos dos versículos. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús, dice la Biblia en Mateo capítulo 4, entonces después de haberse bautizado, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense el propósito de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, llevándolo al Señor Jesús al desierto con un propósito específico, para ser tentado por el diablo. Y lo vamos a leer directamente en Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Ahora, el pecado que quería despertar Satanás en el Señor Jesús hubiera sido la jactancia. Él estaba incitándole a jactarse, diciéndole: así que tú eres hijo de Dios, pero mira, si de verdad eres hijo de Dios, si es cierto que tú eres hijo de Dios, entonces manda que las piedras se hagan pan. Imagínense el hambre que tendría el Señor Jesús después de 40 días de haber ayunado. Tuvo hambre, y ahí exactamente en ese momento de hambre terrible, Satanás le dice: si de verdad eres hijo de Dios, manda que las piedras se conviertan en pan. Supongamos que Jesús hubiera obedecido a la tentación diabólica. Entonces él hubiera dicho: bueno, ¿para qué? Para que tú veas que yo soy el Hijo de Dios. Aquí está. ¡Pum! Y las piedras se convierten en pan. Eso se hubiera llamado jactancia. Jactancia, soberbia, que fue exactamente el pecado del diablo mismo, la soberbia de su grandeza. Pero el Señor Jesús no cayó en la jactancia. Le contesta a Satanás, mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. Jesús se defiende con la Escritura. Esa es la manera como tú te defiendas, querido hermano. Por eso es tan necesario que estés en la palabra de Dios, que la leas. La Escritura te va a defender del pecado. Ella misma, la palabra de Dios, tiene poder para defenderte de los ataques diabólicos y del pecado que mora en nosotros mismos. El Señor no hace otra cosa que tomar la espada y utilizarla. Escrito está: no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. Es decir, la Biblia es la boca de Dios. Con ella nos defendemos, con ella nos protegemos, y eso hizo el Señor Jesús. Ahora, aquí viene la segunda tentación, que es la que estaba diciendo, la segunda tentación. Entonces, el diablo le pasa a la santa ciudad y le puso sobre las almenas del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, que escrito está, que a sus ángeles te encomendará y te alzarán en sus manos, para que nunca hieras tu pie en piedra. Es decir, el diablo ahora, fíjense, el diablo mismo usando la palabra de Dios. El diablo le dice, le hizo subir sobre la cúspide del templo. Y es que había una
Una creencia de los maestros de los judíos decían: cuando el Mesías venga, él se va a lanzar de la cúspide del templo para demostrar que él es el enviado de Dios. Esa historia era una historia ficticia, pero según esa historia ficticia, Satanás le pone a Jesús en la cúspide del templo y le dice: si eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Vamos a ver pues si de verdad eres hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia dice: a sus ángeles mandará, que a sus ángeles te encomendará, y te alzarán en sus manos para que nunca hieras tu pie en piedra. Ahora, lo que hizo Satanás aquí, citó la Biblia de manera incompleta, fragmentada, y las palabras que el diablo no mencionó fueron: que te guarden en todos tus caminos. Esa partecita del versículo no lo mencionó. Mencionó la Biblia cortándole una parte del versículo. Que te guarden en todos tus caminos. Eso Satanás omitió, no lo mencionó. Eso hace Satanás. Usa la Biblia de manera fragmentada, incompleta, y claro, el significado no es lo mismo. Si al versículo le quitamos varias palabras, el versículo ya no quiere decir igual. Y eso hizo Satanás, usando la Biblia de una manera perversa, recortando varias palabras de la Biblia que estaba usando. ¿Cómo le contesta Jesús ahora? Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense la respuesta de Jesús, de nuevo, ¿no? Usando la espada. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa algo muy sencillo, porque volvamos al Salmo 91. Pero ¿qué significa esto? No tentarás al Señor tu Dios. Quiere decir, Dios me ofrece, como acabamos de leer ahora en el Salmo 91, Dios me ofrece su protección completa, porque yo he venido a su refugio altísimo. Dios me protege fielmente. Pero eso no significa que yo me lance al peligro. Eso de lanzarme al peligro porque Dios me protege significa tentar a Dios. Es decir, la Biblia dice que Dios me protege. Por lo tanto, supongamos en esta situación del coronavirus, ¿no? Yo voy a decir, bueno, Dios me protege, por lo tanto, yo voy a ir allí al mercado en medio de la gente, no me voy a poner mascarillas, voy a saludar a todo el mundo, le voy a abrazar, voy a conversar muy de cerca, porque dicen que una del contagio principal es conversando muy de cerca. Las gotitas microscópicas salen de la boca y conversando esas gotitas microscópicas, y peor si estornudas y tose, pero esas gotitas microscópicas que salen de la boca llegan a la otra persona y ahí se contagia. Esa es una de las formas. Y si se dan la mano, peor. Una persona que tiene virus no tiene síntomas. Muchas personas tienen el virus y no tienen ningún síntoma, pero ya tienen el virus y ya lo contagian. Esa persona en sus manos tiene el virus porque de su nariz salió el virus. Bueno, entonces tiene el virus en su mano. Yo le saludo, le doy la mano. ¿Qué pasó? El virus ya pasó a mi mano. Más tarde, yo inadvertidamente toco mi nariz o mi boca. Ahí entró, ya me contagié por medio de la mano. Entonces, yo como cristiano voy a decir, la Biblia, como acabamos justamente de estudiar, Dios me va a cuidar. Por lo tanto, como Dios me cuida, no hay ningún problema. Yo me mezclo con la gente, le doy la mano a todo el mundo, no obedezco las normas del gobierno, me voy al mercado, me pongo cerca de todo el mundo, le doy la mano y además no me lavo las manos. ¿Por qué no me lavo las manos? Porque Dios me protege. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El hecho de que Dios me proteja no significa que no me debo cuidar. ¿Saben qué? Lo que quiere decir este versículo es lo siguiente. Dios me cuida donde yo ya no puedo cuidarme por mí mismo. Eso es lo que significa. Yo puedo tener todas las precauciones, no salgo de mi domicilio. Estoy en mi casa,
me cuido, no me agarro con las manos ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Me lavo las manos, justamente yo hago eso, me lavo las manos como 20 veces en un solo día, porque eso indican los médicos. Lávese las manos con agua y con jabón como mínimo durante 20 segundos. Yo cumplo eso, no me llevo las manos a la nariz, ni a los ojos, ni a la boca. Eso es lo que debemos hacer. Jesús aplicó ese principio contra Satanás y le dijo, es cierto, la Biblia promete, Salmo 91, que Dios me va a cuidar con sus ángeles, es cierto. Y Jesús le dice, pero también la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios quiere decir, bueno, Dios me protege, por lo tanto yo no me cuido del virus. ¿Por qué no me cuido del virus? Porque Dios me protege. Eso significa tentar a Dios. Yo me tengo que cuidar del virus. Pero cuando yo ya no puedo protegerme, allí interviene el cuidado de Dios. Yo puedo estar en una carretera, manejar con mucho cuidado, pero de repente viene un carro por delante que está el chofer ebrio y me va a chocar de frente y yo voy a morir. Ahí es donde Dios me cuida. Yo puedo manejar con mucho cuidado mi vehículo, pero yo no puedo controlar que venga delante de mí en la carretera un chofer borracho. Eso no lo puedo controlar. Allí es donde interviene el cuidado de Dios, donde yo ya no puedo cuidarme. Y justamente ese es el significado de este pasaje. Bueno, vamos a terminar leyendo ya los últimos versículos. Versículo 13, sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. El basilisco es una especie de serpiente, una de las serpientes. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Ahora el león es la imitación falsificada de Satanás, porque la Biblia dice que el Señor Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero el diablo también falsifica esa figura del león. Y en el libro de Pedro dice que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y ambas palabras, el dragón es también el diablo, y aquí dice que vamos a pisar al diablo. Tanta va a ser la derrota de Satanás que lo vamos a poder pisar. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Venceremos a Satanás mismo, porque estamos bajo el refugio del Señor. Versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también le escaparé. Ponerle he alto por cuanto ha conocido mi nombre, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. ¿Has puesto tu voluntad en el Señor, querido hermano? ¿Has rendido tu voluntad al Señor? Eso quiere decir aquí, porque en mí, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. He puesto mi voluntad bajo la voluntad de Dios. ¿Has rendido la voluntad tuya a la voluntad de Dios? ¿Lo has hecho como el Señor Jesús lo hizo, que estando frente a la cruz, en el momento de oración terrible, el Señor Jesús dice, Padre, Abba Padre, es decir, papi, papito, si es posible, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa de muerte, no la puedo sufrir, esta copa de muerte. Pero el Señor Jesús termina diciendo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjese, esto es lo que dice aquí Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, es decir, ha sometido su voluntad a la voluntad de Dios. Ha dicho, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Le has dicho así al Señor, querido hermano, querida hermana? ¿Has dicho esto a tu Dios? Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Le has dicho a tu Dios,
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es someterte a la voluntad de Dios. Vamos a terminar orando. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en tu palabra en esta mañana. Te rogamos tu protección y tu refugio, Señor. No necesitamos pedirte que nos protejas siendo hijos de Dios. Tu palabra nos promete el refugio seguro tuyo. Gracias por esa protección sobre nosotros que somos tus hijos. Pero ahora te pedimos tu protección sobre nuestro país, Padre Santo. Y no solo tu protección, sino lo más importante, que a raíz de esta crisis tan grande, las personas vuelvan sus ojos a Dios, que busquen a Dios en arrepentimiento. Como resultado de esta crisis, Padre Santo, te pedimos un avivamiento grande en nuestro país, un regreso de la gente hacia Dios, y que ya se está produciendo también. Te pedimos que conmuevas las bases mismas de la sociedad peruana, para que muchas personas acudan en arrepentimiento hacia ti, Padre Santo. Glorificamos tu nombre bendito, Señor. Te damos las gracias por tu protección segura, como dice aquí tu palabra. En la sombra del Omnipotente, en el escondedero del Altísimo, porque al Altísimo has puesto por tu habitación. Gracias por ese refugio altísimo, la habitación tuya, donde nosotros moramos al estar en Cristo Jesús. Sea bendito tu nombre, Padre Celestial, en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.